es también motivo de gratitud para nosotros. Así que han transcurrido 215 años. Quiero, antes de abrir también la palabra de Dios, el libro sagrado, contarles algo de un libro que habla de los albores del protestantismo en México, de el escritor Carlos Martínez. Él nos va a contar que hubieron personajes prontos en el tiempo de la independencia, de inicio de independencia, que trabajaron y lucharon por la independencia de México, pero también conocieron al Señor en ese tiempo. Uno de ellos es un conocido personaje llamado Sóstenes Juárez. Sóstenes Juárez nació en un pueblo en San Sebastián, cercano a Nopala, Hidalgo, el 11 de junio de 1830. Así que 20 años después del grito de independencia, nace este personaje. Y bueno, él fue también alguien que combatió a los conservadores, combatió a la invasión francesa, que fue allá por el año 1862. Y este personaje, bueno, también llegó a ser mayor en el ejército y ejercer la profesión de maestro, de maestro de escuelas primarias. La historia nos cuenta que este personaje, por ahí de los años 1865, cuando había muerto algunos soldados franceses y después de haber llevado a cabo la misa en la Catedral de México y que iba el cortejo fúnebre, ahí la procesión por las calles de Plateros, dice, y San Francisco, hoy Francisco y Madero. Este cortejo que iba de franceses, mientras iba el contingente y que caminaba bajo el silencio por las calles de Plateros, se oyó un grito que salía de entre la multitud diciendo: ¡mueran los franceses! No bastan con 3 ataúdes, es necesario que perezcan todos. Estos gritos odiosos sobre aquella sazón fueron seguidos de provocaciones más odiosas todavía, dice el libro de los precursores reformadores. La información periodística añade que lo aprendieron infraganti, fue tomado el individuo y declaró llamarse Sóstenes Juárez. Algunos dicen que era primo hermano de Benito Juárez. Sin embargo, bueno, fue detenido y por ello fue declarado culpable y por su crimen fue condenado a 5 años de prisión y multa de 1,000 francos. Sóstenes, sin embargo, recibió el indulto de la pena junto con sus sentenciados por otras causas por parte del emperador Maximiliano, o sea, no fue a la pena de muerte. Sóstenes Juárez recibió, ya estando en la cárcel, de parte de sus carcelarios, recibió una Biblia en francés. Entonces, evocaría a aceptarla cortésmente, sin imaginarse ni soñarlo siquiera que lo habría de llegar a ser, dice que habría de llegar a ser para mí de su interés, por ser, dice, por el libro fue su interés más creciente hasta ser el lector asiduo del mismo. Y aquí un fragmento en Albores del Protestantismo que escribe
este libro, escuchen lo que dice. Comencé a hojearlo solamente para pasar el tiempo, sin propósito alguno, pero pronto principié a tomarle interés, encontrándole algunos pasajes interesantes. Finalmente llegué a leer sin saltarme desde Génesis hasta Revelación y a tomar gusto por meditar algunos versículos. En suma, la obra me interesó sobremanera y ya no podía prescindir de su lectura. Noté claramente que había encontrado lo que necesitaba. Yo, que había anhelado la libertad de acción para mi país, ahora anhelaba la libertad del espíritu para mis compatriotas que se hallaban bajo el yugo de Roma. Veía patentemente que la lectura de ese pequeño libro habría de libertarles de la tiranía romanista. Resolví que cuando saliera de mi cárcel política, trataría de salvar a mis paisanos todos, a mi querido pueblo mexicano, de la cárcel religiosa en que se hallaba arrojado. En cuanto me viera libre, iría a mostrarles mi libro y habría de extender en cuanto pudiera sus preciosas enseñanzas. Estas son palabras de Sóstenes Juárez, un hombre que estuvo en los albores del protestantismo en México desde 1865, cuando él tenía aproximadamente 35 años. ¿Por qué cuento esto? Bueno, aparte de ser a tono a las fechas, porque también, así como Sóstenes Juárez anheló la libertad de su pueblo mexicano, llevándole la palabra de Dios, un personaje que hemos comenzado a leer, que es el libro de Daniel, que quiero que busquen, Daniel capítulo 2, nos va a hablar de este personaje que anhela también la libertad de su pueblo, del pueblo de Israel, estando esclavizado en Babilonia. La semana pasada hablábamos de que Babilonia representa a todo sistema, ¿sí?, opresor, ya sea antiguo o presente. Y quiero que vayamos al capítulo 2 de Daniel, capítulo 2, y leyendo en la versión NBI, el primer versículo dice lo siguiente: en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que le perturbaban y no le dejaban dormir. Nabucodonosor fue un dirigente sumamente poderoso de su tiempo y que tenía también poco tiempo de haber heredado de parte de su padre el imperio babilónico. No nos dice cómo fue que llegó al trono, pero sí nos dice que tenía poco tiempo. Aquí el pasaje nos dice que a su segundo año de su reinado. Así que, estando él a sus 2 años de su reinado, dice que tuvo unos sueños que no le dejaban dormir. Como quizás algunos de nosotros hay veces no podemos conciliar el sueño por preocupaciones, por estrés o por algún tipo de situaciones de la vida, ¿verdad? Les quita el sueño, el poder dormir, están pensando por los hijos, los padres, ¿verdad? Están pensando los hijos, están pensando tal vez por la calificación, si les va a dar aprobatoria el profesor, y a veces eso no deja dormir. Uno diría, ¿cómo es posible que el hombre más poderoso de su época, como Nabucodonosor, llegaría a estar preocupado?
tuviera algo que le inquietara, que le perturbara el sueño, que no lo dejara dormir. ¿Qué necesidad tendría un hombre sumamente poderoso y que tenía a su alcance todas las cosas? Eso debería dejarlo para nosotros, ¿verdad? Que a veces no tenemos para comer para el otro día, o estamos pensando cómo pues hacer crecer la economía de la casa, ¿verdad? Porque hay que pagar esto, aquello, ¿no? O no tener para el médico, no tener para mi salud, para sanar de mis enfermedades. Pero este hombre, Nabucodonosor, tenía todo a su alcance. Él lo que pidiera, se le daba. Tenía los mejores médicos de su época. Tenía toda la riqueza del mundo. Ni siquiera Egipto para su tiempo se comparaba a la gran Babilonia. Sin embargo, Nabucodonosor, o Nabucco, como se escucha, no sé si, bueno, de aquí les gusta la ópera, pero hay una canción de ópera de Verdi que se llama Nabucco y es acerca de Nabucodonosor, muy conocida en la ópera. En ese sentido, hermanos, siendo realistas, ¿cómo puede uno no concebir el sueño por algo que no es tangible? Por algo que solamente soñé, pero que no está presente, ni me puede causar ningún daño. Para Nabucodonosor no tenía ninguna amenaza. Al contrario, él estaba gobernando toda la región, todo su ejército estaba a su disposición. No tenía realmente algo que le preocupara o le amenazara su imperio o su reino. Sin embargo, un simple sueño le quitaba, o un pesadilla o sueño, le quitaba la tranquilidad de la vida. Así nosotros, a veces algo intangible como un sueño nos quita la tranquilidad, hermano. Ni siquiera es una amenaza real, es un simple sueño. Para los creyentes en Cristo, sabemos que ningún sueño con gatos o con arañas peludas o antepasados no significa nada. ¿O sí, hermanos? Desafortunadamente sí. Para muchos, soñar con arañas, soñar con gatos o con el antepasado, les inquieta la vida. Sabiendo que los sueños no tienen ninguna validez para nuestra vida, o lo tendrán siempre y cuando apunten a las Escrituras y a sus enseñanzas. Los sueños, hermanos, son fenómenos naturales de la mente humana, donde se procesan emociones, deseos, se consolidan conocimientos. Algunos pueden ser muy absurdos, que uno dice, ¿cómo pude haber soñado algo así? Pero algunos tal vez son muy realistas. Pero desde el punto teológico, ninguno será una fuente de revelación para nuestra vida. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos va a decir que Dios, habiendo hablado, ¿sí?, en otro tiempo, de muchas formas a nuestros padres, hoy nos habla a través de sus hijos. Eso, dice, fue en el pasado, escribiendo ya la carta de Hebreos para la iglesia del Nuevo Testamento. El Señor ya no se revela a través de sueños, lo hace a través de su palabra. Algunos creyentes, cuando tienen un sueño, creen que Dios les está hablando y buscan al pastor o al líder para que les interprete su sueño.
Algo así Nabucodonosor va a hacer. Antes, hoy en día, hermanos, estamos inundados de muchos conceptos como rompimiento, activaciones, enviaciones, entidades, portales, salidas del cuerpo, viajes astrales, entidades espirituales, ¿sí? En las madrugadas. Buscamos nombres secretos en la Biblia pensando que van a arrojar algún significado para nosotros. Todos estos son claramente importaciones, hermanos, de la brujería al cristianismo. Hasta hace algunos años atrás no se hablaba de rompimientos. Se escuchaba así en la radio: venga al hermano de la luz y le vamos a romper el maleficio de su vida. Pero hoy en la iglesia se dice: venga y le rompemos las maldiciones generacionales. Todas esas, hermanas y hermanos, son ideas importadas de la brujería al cristianismo hoy en día. Porque tomamos, o por qué tomar todas estas cosas como una guía, como una fuente para nuestra vida. ¿Acaso Dios no dejó en las Escrituras, o no dejó a las Escrituras como la fuente de luz claramente entendible para nosotros? Así es, hermanos. No necesitamos más sueños y revelaciones. Ya el Señor la dejó a través de su palabra, claramente escrita, entendible, sencilla para todos. Bueno, esto es lo que estaba aconteciendo en la vida de Nabucodonosor. Un simple sueño al hombre más poderoso de su tiempo no lo dejaba dormir. Y Nabucodonosor mandó a llamar ¿a quiénes? A magos, hechiceros, astrólogos, para que le dijeran y le interpretaran su sueño. O sea, toda la sabiduría de su tiempo. Para ese tiempo, los astrólogos, hechiceros, encantadores, astrólogos eran los sabios para los hombres en ese tiempo. Pues desafortunadamente, para la humanidad todavía en algunos, ¿verdad? Acuden a hechiceros, acuden a brujos para que le guíen en su vida. Son los sabios para ellos. Bueno, Nabucodonosor mandó a llamar a los a los sabios de su época. Aquellos que trabajan la cartomancia, o sea, que adivinan a través de carta. La astrología, a través de los seres celestiales o cuerpos celestiales. La hidromancia, a través del agua. ¿Se acuerdan que el vaso de agua y te tallan el huevo y luego lo echan ahí y ahí adivinan? ¿No? Eso es hidromancia, hermanos. Una manera de interpretarte la vida. La geomancia a través de la tierra o la arena. Piromancia a través del fuego. Quiromancia a través de la lectura de la mano. Te leo la mano, ¿no? Por 200 pesos, si me dejas, te leo la mano y te quito la sal. ¿Qué dijo el paisano? Te doy 500 y quítame el azúcar, dice. Sí, a eso acudimos, hermanos. Es difícil decir que Nabucodonosor, no sabemos si no recordaba realmente lo que había soñado, o quizás no lo tenía bien claro en sentido general. Sin embargo, él mandó a llamar a sus sabios y les dijo: quiero que me digan lo que yo soñé y la interpretación del sueño. Sus sabios pues le dijeron: pues cuéntanos tu sueño, ¿no?
No. Yo quiero que me digan lo que soñé. En el versículo 9 dice, díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. ¿Y qué pasó? Bueno, estos sabios de la época de Daniel dijeron, no, esto es imposible. Versículo 10. Entonces los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás ningún rey se le ha ocurrido pedir tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo, a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Y después de conocer a Nabucodonosor y su sueño, lo siguiente que quisiera que viéramos es que Dios revela la verdadera sabiduría, hermanos. Dios revela la verdadera sabiduría. Aquí estamos viendo que la sabiduría para la época de Salomón estaba en los astrólogos, en los hechiceros, en los magos, ¿verdad? Él mandó a llamar a todos estos hombres para que le adivinaran su sueño y se la interpretaran. Bueno, a pesar de toda su sabiduría, a pesar de toda la ciencia que ellos tenían, estos hombres sabios no tenían respuesta para su rey. Y ellos admitieron que la verdadera revelación viene de parte de Dios y no del hombre. Lo que tú nos pides, oh rey Nabucodonosor, sabes, eso raya en lo imposible. Nadie podrá revelárselo, a no ser que los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. Sus sabios tenían entendido que nadie puede hacer eso posible, revelar un sueño. ¿Cómo saber el sueño de alguien si no te lo cuenta? Eso está limitado a los hombres, decían estos sabios o estos astrólogos y hechiceros de Nabucodonosor. Eso está limitado a los hombres y eso solo es posible a los dioses, pero no están entre nosotros. En cuanto a lo que estos magos y astrólogos y hombres sabios sabían, esto era cierto. Ninguna sabiduría humana puede darnos a conocer al Dios sublime y todopoderoso. En las culturas antiguas, todos se creían que los dioses no vivían entre los humanos, entre los hombres. Zeus estaba en el Olimpo, no entre los hombres. Y así las demás culturas, sus dioses estaban o en los cielos o en otros lugares, pero no habitaban con ellos. ¿Saben, hermanos? Pero en nosotros, en este libro, se reveló allá en Mateo capítulo 1, versículo 23, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Dios de la Biblia no se quedó allá a lo lejos del ser humano, sino que descendió, tomó forma de hombre. Así nos dice Filipenses capítulo 2 en el versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este Dios que para los sabios de Babilonia decían, no, oh gran rey, nadie, ni los dioses pueden revelártelo. ¿Por qué? Porque no están con nosotros, ellos están lejos de nosotros. Pero este Dios de la Biblia se quiso revelar y se quiso mostrar físicamente a nosotros, a la humanidad, viniendo a nacer. Y ya pronto, ¿verdad? Dentro de unos meses también nos estaremos reuniendo para recordar, claro, recordar y celebrar la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento. Y que no es un profeta más, un hombre revolucionario, ¿no? Que cambió, que tenía ideas revolucionarias. No, era Dios mismo descendiendo, tomando forma de hombre, haciéndose siervo y llegando hasta la cruz para derramar su sangre y darte vida eterna. El Dios del pueblo de Israel, ese sí habita entre los hombres, hermanos. Lo siguiente, sin duda, que esta es y será la más grande revelación de Dios que ningún sueño humano soñó jamás, hermano. Nadie lo imaginó que Dios iba a descender, pero Dios se reveló. Tercero, Dios revela el sueño y se revela como el Todopoderoso. Versículos 12 al 16. Después de que el rey no le dieron la respuesta a sus magos, sus sabios de la época, su edicto fue: maten a todos los hechiceros, a todos los sabios de Babilonia, a todos los hombres inteligentes, porque ninguno pudo interpretar ni darme a conocer lo que yo soñé. Entre ellos estaba Daniel. Y fueron y lo buscaron. Entonces Daniel, preguntando con el encargado que iba a llevar a cabo la ejecución, dijo: ¿qué está pasando? Porque nosotros no sabemos qué está pasando. Y él le cuenta: bueno, el rey tuvo un sueño, pero no recuerda, y llamó a sus sabios y le dijo que le dieran a conocer su sueño y que le interpretaran el sueño. Nadie pudo. Y él, molesto, se enojó y dijo: quiero que los descuarticen y hagan sus casas muladares. Hagan de cuenta, un muladar es como el lugar donde se tira la basura hoy en día, ¿no? El basurero municipal. Eso es lo que quería Nabucodonosor hacer con todos esos sabios. Entonces Daniel, con el tacto y la sencillez que se le caracterizaba, con la sensatez, la sabiduría, le dijo a Ario: ¿sabes qué? Déjame ir y hablar con el rey. Y fue y habló con el rey. Fue calmadamente, habló con respeto, con tranquilidad, en medio de una crisis. Su vida estaba de por medio. ¿Cómo reaccionamos nosotros en medio de las crisis? No era cualquier cosa. La cabeza de Daniel estaba a punto de ser ejecutada. La calma de Daniel en esta crisis mostró la clase de hombre, ¿verdad?, que era en realidad. Nuevamente vemos su resistencia pacífica. No era conveniente reaccionar con violencia. No llegó ante el rey: oye, ¿por qué estás haciendo eso? Porque ahí mismo le cortaban la cabeza. No, él dijo: ¿sabes qué, oh rey? Dame un día, dame 24 horas. Yo no tengo la respuesta, pero hay alguien que me la puede dar. ¿Cómo reaccionamos ante esos momentos de crisis? En un sentido, la crisis no hace al hombre,
pero estas revelan al hombre, revela cómo reaccionamos en momentos de crisis. Sin esperanza, desesperados, como que se acaba el mundo, o violentamente. Pero Jesucristo en las bienaventuranzas, ya en Mateo capítulo 5 va a decir, bienaventurados los pacificadores. ¿Cómo reaccionamos ante esos momentos de crisis? Pidió al rey que le diese tiempo. Esto no era una táctica evasiva, sino realmente necesitaba Daniel tiempo, porque no estaba en sus manos revelar el sueño y decir qué es lo que había soñado el rey. Era tiempo para que el Señor le revelara. Esperar en el Señor. Por eso el salmista dice que en medio de la crisis, qué difícil es esperar en el Señor. Qué difícil es esperar en el Señor. Cuando tú te encuentras en un momento difícil, quieres respuestas inmediatas. Y esa hora clamamos al Señor. Y queremos que apresuradamente nos responda a nuestra problemática, a nuestra situación. Daniel estaba dispuesto a esperar en Dios. Estaba dispuesto a que el Señor le revelara en el momento indicado acerca de ese sueño. Pero además de esto, nos dice el versículo 18, al mismo tiempo le pidió que imploraran las misericordias de Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios. Él fue a sus amigos, volvió a su casa, le contó a Ananías, a Misael y a Azarías lo que estaba pasando, lo que era la situación en la que se encontraba, y le dijo a sus amigos, oren conmigo. Daniel pidió oración con sus hermanos, sus amigos. Pidió misericordia al Dios del cielo. Daniel estaba en una situación donde sabía con quiénes podía contar. ¿Con quién cuentas cuando te encuentras en situaciones como estas, donde está, no sé, tu vida en peligro, estás pasando por crisis muy difíciles? ¿A quién acudes? ¿Tienes hermanos, compañeros, amigos que te van a decir, vete de vacaciones y vas a ver que ya con eso se te van a quitar esas ideas? O métete a practicar algún deporte para que el estrés se te baje. O ve a un psicólogo. O tienes amigos que te dicen, vamos a orar por tu situación. Que te dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo la respuesta y nadie más de este mundo, pero hay un Dios que sí puede ayudarte. Voy a orar por ti y voy a decirle a mis hermanos, a los de la iglesia, para que oren también por ti. La batalla fue ganada cuando Daniel oró con sus amigos. Los amigos de oración, hermanos, son una bendición. Por eso, no faltes a las reuniones de oración, hermanos. Aquí los esperamos. Puedes traer aquella situación por la cual estás pasando. Nosotros te vamos a acompañar a orar. No vamos a resolver tu situación. Es Dios quien va a resolver la situación, pero te vamos a acompañar a orar. ¿Y saben qué? Llegó la revelación. A Daniel se le reveló
lo que Nabucodonosor había soñado. Durante la noche, dice el versículo 19, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre su nombre, el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, y a los sabios da sabiduría, y a los inteligentes discernimientos. Hermanos, dice que Dios le reveló el sueño. Pero ¿saben? La Biblia comienza con revelación y termina con un libro que se llama Revelación. Porque nos revela cómo fue creado este mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos revela. Y dijo Dios, fue la luz y fue el primer día. Y así nos va revelando toda su creación. El Dios que nosotros encontramos en las Escrituras y es el Dios que adoramos, es un Dios que se ha revelado desde la creación. Pero su mayor revelación fue enviar a su Hijo amado, a su Hijo Jesucristo. Él es la sabiduría. Él es el logo, Él es la palabra de Dios, revelada a los hombres, a ti y a mí, querido hermano. Por eso este Dios, el Dios que Daniel alaba, dice: te alabo por tu poder, por tu fuerza. El Dios que tiene en control todas las cosas, todos los tiempos, es el que pone y quita reyes. El que pone y quita autoridades, hermanos. El que hoy esté gobernando otro partido político distinto a de años atrás, es porque Dios en su voluntad lo ha permitido. Ese es el Dios soberano, el Dios creador de todo, el que para Él no es imposible darte a conocer sus propósitos y sus misterios. Pero ¿sabes? No lo volverá a hacer por sueños, por interpretaciones, sino a través de su palabra. Esta es la fuente de luz que el Señor ha dejado para indicarte el camino. Por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor nos guíe a todos como cristianos, pero también como mexicanos, a ser responsables, a ser ciudadanos, ¿verdad? Que cumplamos como mexicanos honrando a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por revelarte, Señor. Gracias por mostrarte en la historia de nuestro país. Nuestro mismo himno nos recuerda que la historia de nuestro país fue escrito por el dedo de Dios. En ese Dios soberano que se revela y que hoy se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Y que está ahí en su palabra escrita, la revelación especial para nosotros. Haz que mis hermanos cada día la escudriñen, la lean, y como decía Sóstenes, esté yo dispuesto a llevarla a mis hermanos para liberarlas de la esclavitud espiritual. Que así sea, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar.